El mensaje de Jesús de Nazaret, parábolas, reino de Dios, y el legado de amor que sigue desafiando al mundo. Pero antes de conocer esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos des un like y comentes. En el corazón de la civilización occidental, y extendiéndose los confines más remotos del globo, late un legado que ha moldeado no solo religiones, sino también sistemas éticos, movimientos sociales, expresiones artísticas y la misma concepción de la dignidad humana. Jesús de Nazaret, un predicador judío que vivió hace más de 2000 años en una provincia marginal del Imperio Romano, trascendió su contexto histórico para convertirse en una de las figuras más influyentes de todos los tiempos. Su vida, marcada por la paradoja de lo divino y lo humano, y su muerte, interpretada como un sacrificio redentor, desencadenaron una revolución espiritual cuyas ondas siguen reverberando en el siglo XXI. Jesús no escribió libros, no comandó ejércitos y no gobernó territorios, pero sus palabras y acciones redefinieron el significado del amor, la justicia y la trascendencia. Sus enseñanzas, transmitidas oralmente y luego plasmadas en los evangelios, no fueron meras abstracciones filosóficas, sino un llamado radical a transformar la existencia desde sus cimientos. A través de parábolas como la del buen samaritano o el hijo pródigo, desafió las jerarquías sociales de su época, elevando los marginados, mujeres, pobres, enfermos y pecadores, a protagonistas de un nuevo orden espiritual. Sus bienaventuranzas, con su elogio a los humildes y los pacificadores, subvirtieron los valores del poder y el éxito material, proponiendo una felicidad arraigada en la conexión con lo divino. Pero el impacto de Jesús va más allá de lo religioso. Él inauguró una ética universal que permeó la cultura, el derecho y la política. La regla de oro, trata a los demás como quiera ser tratado, se convirtió en un principio transversal, adoptado por humanistas, filósofos y activistas. Su defensa del perdón frente a la venganza inspiró a líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., quienes aplicaron su mensaje de resistencia no violenta para desafiar imperios y sistemas de opresión. Incluso conceptos modernos como los derechos humanos, la abolición de la esclavitud o la atención médica universal encuentran raíces en su compasión por los vulnerables. El arte, la literatura y la arquitectura llevan su impronta, desde las catedrales góticas que apuntan al cielo hasta el Guernica de Picasso, que plasma el sufrimiento humano bajo la luz de su crucifixión. La cruz, símbolo de tortura en el mundo antiguo, se transformó en un emblema de esperanza, mientras festividades como la Navidad y la Pascua han sido adoptadas globalmente, fusionándose con tradiciones locales en un fenómeno de sincretismo cultural. Sin embargo, el legado de Jesús también ha sido objeto de controversia y reinterpretación. Su figura ha sido invocada tanto para justificar guerras como para promover la paz, utilizada para oprimir y para liberar. Esta dualidad refleja la profundidad de su mensaje, un llamado a elegir entre el egoísmo y la entrega, entre el juicio y la gracia, entre el miedo y el amor. En el ámbito personal, Jesús ofreció respuestas a las preguntas más íntimas del ser humano. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo restaurar relaciones rotas? Su promesa de vida eterna no fue una negación de la realidad terrenal, sino una invitación a vivir con propósito aquí y ahora, sabiendo que cada acto de bondad, cada gesto de perdón, tiene eco en lo eterno. Hoy, en un mundo fracturado por conflictos y desigualdades, las enseñanzas de Jesús siguen desafiando a creyentes y no creyentes por igual. ¿Es posible amar al enemigo en una era de polarización? ¿Cómo construir comunidades donde los últimos sean primeros? ¿Puede la humildad ser más poderosa que la fuerza bruta? Estas preguntas, planteadas hace 2 milenios en las colinas de Galilea, conservan una urgencia sorprendente. Jesús de Nazaret no fue solo un maestro espiritual, sino un catalizador de la conciencia humana. Su legado es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de nosotros, nuestra capacidad para la crueldad, pero también para la redención, nuestra sed de poder, pero también nuestro anhelo de trascenderlo. Al estudiar su vida y su mensaje, no solo exploramos el pasado, sino que nos interrogamos sobre el futuro que queremos construir. En sus palabras y acciones yace una provocación permanente, la de imaginar un mundo donde el amor no sea una debilidad, sino la fuerza más transformadora de todas. El reino de Dios anunciado por Jesús, un concepto revolucionario. El reino de Dios, o reino de los cielos en el Evangelio de Mateo, es el eje central de la predicación de Jesús.
No se trata de un territorio geográfico ni de un sistema político, sino de una realidad espiritual y ética que transforma la relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con el mundo. Jesús lo presentó como una invitación urgente y accesible, pero también como un misterio que desafía las expectativas humanas. A continuación, exploramos sus características, su naturaleza y su impacto. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús lo definió de manera indirecta, usando imágenes y parábolas, pero sus enseñanzas revelan que el reino ya está presente, el reino de Dios está entre vosotros. Se manifiesta en la sanación de enfermos, la liberación de oprimidos y la proclamación del Evangelio. Está por venir plenamente. Es una promesa futura de restauración total, donde Dios enjugará toda lágrima. Es un gobierno espiritual, no se impone por la fuerza, sino que se recibe como un don mediante la fe y el arrepentimiento. Jesús describió el reino con atributos que subvierten los valores del mundo. Inclusivo, abierto a todos, especialmente a marginados, pecadores, pobres, niños. Justicia y paz. Prioriza la dignidad humana sobre las estructuras de poder. Humildad. Los últimos serán primeros. Los líderes sirven, no dominan. Transformación interior. No se reduce a rituales, sino a un corazón renovado. Contraste con las expectativas de la época. En el siglo I, muchos judíos esperaban un reino político que derrocara a Roma. Jesús lo redefinió. No es un movimiento militar, mi reino no es de este mundo. No excluye a los enemigos, ama a romanos y samaritanos. Se construye con amor, no con violencia. Pon la otra mejilla. Requisitos para entrar en el reino. Jesús fue claro sobre las condiciones para participar. Arrepentimiento, reconocer el pecado y cambiar de vida. Fe como un niño, confianza sencilla y dependencia de Dios. Pobreza espiritual, reconocer la necesidad de Dios. Compromiso radical, busca primero el reino de Dios. El reino implica un estilo de vida revolucionario. Amor al enemigo, rompe ciclos de venganza. Perdón ilimitado. Restaura relaciones. Generosidad radical, da a todo el que te pida. Priorizar a los débiles. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. El reino en la historia y hoy. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos vivieron el reino compartiendo bienes y resistiendo la persecución. En movimientos sociales, inspiró luchas contra la esclavitud, el apartheid y la pobreza. En lo personal, invita a vivir con esperanza, incluso en medio del sufrimiento, sabiendo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Las enseñanzas de Jesús, transmitidas principalmente a través de los evangelios, se centran en valores espirituales, éticos y sociales que buscan transformar la relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás. Estas son las principales ideas que definen su mensaje. Amor al prójimo. Jesús elevó el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. A un nivel universal, incluyendo a enemigos y marginados, parábola del buen samaritano. Amor a Dios. Priorizar a Dios sobre todas las cosas. Ejemplo máximo, nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos, prefigurando su sacrificio en la cruz. Perdonar para ser perdonados. Enseñó que el perdón es esencial para la relación con Dios y los demás. Acciones ejemplares. Perdonó a sus verdugos durante la crucifixión. Padre, perdónalos. Y defendió a la mujer adúltera. Parábola del hijo pródigo. Ilustra el perdón incondicional de Dios hacia los arrepentidos. Los últimos serán primeros. Criticó la ambición de poder y exaltó a los humildes. Ejemplo de servicio. Lavó los pies de sus discípulos, un acto simbólico de servicio radical. Bienaventuranzas declara felices a los pobres, los mansos y los perseguidos, no a los poderosos. Opción por los marginados. Jesús defendió a pobres, enfermos, mujeres, niños y pecadores, desafiando las normas religiosas y sociales de su época.
Crítica a la hipocresía, condenó a los líderes religiosos que priorizaban rituales sobre la misericordia. Parábola del juicio final, identifica a Dios con los hambrientos, sedientos y encarcelados. Pureza del corazón, enseñó que el mal nace de las intenciones internas, no de lo externo. Oración sincera, criticó las oraciones ostentosas y promovió la intimidad con Dios. Ayuno y limosna en secreto, actos de devoción sin buscar reconocimiento. Salvación para todos, rompió barreras étnicas y religiosas, ejemplo, la fe del centurión romano. Misión a las naciones, antes de ascender, envió a sus discípulos a predicar a todas las naciones. Esperanza en la vida eterna. Resurrección y vida, prometió que quienes creen en él vivirán aunque mueran. Preparación constante. Parábola de las 10 vírgenes, que llama a estar listos para el encuentro con Dios. Jesús y el poder de las parábolas sencillas. Jesús de Nazaret es reconocido como un maestro excepcional no solo por el contenido de sus enseñanzas, sino por el método pedagógico que empleó, las parábolas. Estas historias aparentemente simples, basadas en la vida cotidiana de su audiencia, eran herramientas profundas para transmitir verdades espirituales, desafiar prejuicios y provocar reflexión. Su uso de narrativas accesibles revela una estrategia deliberada para conectar con personas de todos los estratos sociales, desde campesinos hasta eruditos. Aquí exploramos cómo y por qué Jesús utilizó parábolas y su impacto perdurable. ¿Por qué parábolas? Jesús mismo explicó su elección de las parábolas. Para revelar y ocultar, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por medio de parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Las parábolas actuaban como filtros. Quienes buscaban sinceramente hallaban significado, mientras que los indiferentes o críticos las consideraban meras fábulas. Para conectar con la vida cotidiana, usó elementos universales como semillas, pan, ovejas y viñedos, que su audiencia rural y urbana entendía. Para evitar persecución política, al hablar en metáforas, Jesús podía criticar sistemas opresivos, como el Imperio Romano o la élite religiosa, sin ser acusado directamente. Características de sus parábolas. Sencillez con profundidad, aunque aparentaban ser relatos simples, escondían preguntas radicales sobre justicia, amor y el reino de Dios. Ejemplo, el sembrador parece hablar de agricultura, pero en realidad cuestiona cómo los corazones humanos reciben la verdad espiritual. Finales abiertos o sorpresivos, muchas terminaban con una pregunta o giro inesperado para involucrar al oyente. Ejemplo, en el Buen Samaritano, Jesús elige a un samaritano grupo despreciado por los judíos como héroe, desafiando el nacionalismo religioso. Invitación a la autocrítica. Las parábolas exponían la hipocresía sin confrontar directamente. Ejemplo, el fariseo y el publicano, contrasta la oración arrogante de un líder religioso con la humildad de un recaudador de impuestos, cuestionando quién es realmente justo. Parábolas clave y su mensaje revolucionario. El hijo pródigo. En una sociedad donde el honor familiar era sagrado, Jesús retrata a un padre que corre acción indigna para un anciano para abrazar a su hijo rebelde. Mensaje. El perdón de Dios es incondicional y desarma las jerarquías humanas. La oveja perdida. Contexto. Los pastores eran marginados en la época, pero Jesús los convierte en símbolos del amor divino que busca a los perdidos. Mensaje. Dios valora a cada individuo, especialmente a los excluidos. El grano de mostaza. Contexto. La semilla de mostaza era insignificante, pero crecía hasta ser un arbusto grande. Mensaje. El reino de Dios comienza de manera humilde, pero su impacto es transformador. Los trabajadores de la viña. Contexto. Los jornaleros que trabajan menos horas reciben el mismo pago que los que trabajaron todo el día. Mensaje. La gracia de Dios no se gana con esfuerzo humano, sino que es un don gratuito. Técnicas narrativas que usó Jesús. Repetición y contraste. Comparaba personajes opuestos ricos versus pobres, humildes versus orgullosos, para destacar valores del reino. Preguntas retóricas.
¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo? Obligando al oyente a participar activamente. Humor e ironía. En La viga y la astilla, ridiculiza a quien critica errores pequeños mientras ignora los propios. Universalidad. Situaciones como banquetes, bodas o conflictos familiares eran reconocibles en cualquier cultura. El impacto de las parábolas hoy. Adaptabilidad cultural. Su simplicidad permite reinterpretarlas en contextos modernos. Por ejemplo, el buen samaritano se usa para hablar de ayuda en desastres o inclusión social. Herramientas educativas. Maestros, psicólogos y líderes usan parábolas para enseñar ética sin dogmatismo. Arte y literatura. Inspiraron obras como Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, La parábola del gran inquisidor, o películas como La lista de Schindler, reflejo del sacrificio por otros. Jesús sobre la fe y el materialismo, un llamado a la confianza radical y la libertad interior. Jesús de Nazaret abordó con claridad la tensión entre la fe en Dios y la sed de posesiones materiales. Sus enseñanzas no condenaban la riqueza en sí misma, pero sí exponían cómo el apego a lo material puede corromper el corazón, alejando a las personas de su propósito espiritual y de la solidaridad con los demás. A la vez, exaltó la fe como una fuerza transformadora que libera del miedo y la ansiedad. Aquí desglosamos sus principales mensajes sobre estos temas. La fe según Jesús. Para Jesús, la fe no era una creencia pasiva, sino una confianza activa en Dios que impulsa a actuar incluso ante lo imposible. Fe como confianza infantil. Enseñanza. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Significado. Los niños dependen totalmente de sus padres. Así, la fe implica abandonar la autosuficiencia y confiar en la provisión divina. Fe que mueve montañas. Enseñanza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate, y se trasladaría. Ejemplos. La mujer que tocó su manto y fue sanada. Su fe la salvó de una enfermedad incurable. El centurión, Jesús elogió su fe sencilla y poderosa. Fe frente al miedo. Enseñanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, dijo a sus discípulos durante una tormenta. Mensaje. La fe disipa el miedo a la escasez, el peligro o la muerte. Jesús contra el materialismo. Jesús advirtió que el amor al dinero y las posesiones pueden esclavizar el alma y cegar a las personas ante las necesidades espirituales y sociales. El peligro de las riquezas. Enseñanza. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Parábola del rico insensato. Un hombre acumula cosechas para sí mismo, pero Dios le dice, necio, esta noche morirás. Mensaje. La vida no depende de los bienes materiales. La dificultad de los ricos para entrar al reino. Enseñanza. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Contexto. Jesús no condena la riqueza en sí, sino la idolatría al dinero que endurece el corazón. Priorizar el tesoro celestial. Enseñanza. No acumuléis tesoros en la tierra, acumulad tesoros en el cielo. Ejemplo. El joven rico, Jesús le pide vender todo y seguirlo, pero el hombre se marcha triste, mostrando su apego a las posesiones. ¿Cómo vivir según Jesús? Equilibrio práctico. Jesús no promovió la pobreza obligatoria, sino un desapego interior que permite usar los recursos para el bien común. Oración por el pan de cada día. Confiar en Dios para lo necesario, sin acumular obsesivamente. Generosidad con los pobres. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Contentamiento. Aprended a contentaros con lo que tenéis, eco de su enseñanza. Aplicación en el mundo actual. Contra la cultura del consumo, Jesús cuestionaría el consumismo que valora a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Fe en tiempos de crisis. Invita a encontrar paz en medio de la incertidumbre económica. Justicia económica. Su crítica a los ricos que ignoran al pobre resuena en debates sobre desigualdad, el rico y Lázaro. El eco eterno de un mensaje revolucionario.
La historia de Jesús de Nazaret no es solo la crónica de un hombre que caminó por las polvorientas calles de Galilea hace 2 milenios, sino el relato de una idea que desafió los cimientos del poder, redefinió el concepto de lo sagrado y sembró en la humanidad una semilla de esperanza imparable. Su legado, tejido entre paradojas y contradicciones, entre lo divino y lo profundamente humano, sigue siendo un faro que ilumina las tinieblas de la condición humana, invitándonos a confrontar nuestras fragilidades y a reimaginar lo posible. Jesús no fundó una filosofía abstracta, sino que encarnó un mensaje práctico: el amor como fuerza revolucionaria. En un mundo antiguo gobernado por la ley del más fuerte, donde los imperios se construían sobre la espada y la esclavitud, él proclamó que los verdaderos vencedores no eran los que acumulaban riquezas o títulos, sino los que se arrodillaban para servir, los que perdonaban 70 veces 7, los que veían en el rostro del hambriento o del prisionero el reflejo de lo divino. Esta inversión de valores, que elevaba a los últimos y cuestionaba a los primeros, no fue un ideal romántico, sino un desafío ético que sacudió conciencias y derribó imperios. Su cruz, símbolo de derrota, se convirtió en un manifiesto de victoria, la del amor sobre el odio, la vida sobre la muerte. Sin embargo, la trascendencia de Jesús no radica únicamente en su impacto histórico, sino en su capacidad para dialogar con cada época. En el medievo, sus enseñanzas inspiraron monasterios que preservaron el conocimiento y hospitales que curaron a pestilentes. En el Renacimiento, su figura encarnó la belleza en los trazos de Miguel Ángel y la compasión en los escritos de Teresa de Ávila. En la modernidad, su llamado a la igualdad resonó en las voces de los abolicionistas, en las marchas por los derechos civiles y en los movimientos que hoy luchan contra la pobreza o el cambio climático. Incluso en un mundo secularizado, su ética permea declaraciones universales de derechos humanos y sigue interrogando a quienes buscan sentido en medio del materialismo y la alienación. Pero este legado no está exento de sombras. La historia muestra cómo su nombre ha sido usado para justificar guerras, persecuciones y exclusiones, contradiciendo su mensaje de paz y unidad. Esta tensión entre el ideal y la realidad humana revela una verdad incómoda. Las enseñanzas de Jesús son un espejo que refleja no solo lo que aspiramos a ser, sino lo que aún no somos. Su cruz interpela a las religiones, a los gobiernos y a cada individuo, recordándonos que el camino hacia la justicia no se recorre con dogmas rígidos, sino con misericordia inquieta y acciones concretas. En el plano personal, Jesús ofreció algo que ninguna ideología o tecnología ha podido reemplazar: una respuesta al vacío existencial. En una era donde la ansiedad y la soledad son epidemias globales, sus palabras, «Venid a mí todos los que estáis cansados», resuenan como un refugio. Su promesa de vida eterna no es una evasión de lo terrenal, sino una invitación a vivir con plenitud aquí y ahora, sabiendo que el amor, el perdón y la compasión trascienden la finitud. En él, el sufrimiento adquiere un sentido redentor, la muerte se transforma en umbral, y lo cotidiano se vuelve sagrado. Hoy, frente a los desafíos del siglo XXI, las guerras nucleares, la crisis ecológica, la inteligencia artificial, la polarización, el mensaje de Jesús conserva una vigencia perturbadora. ¿Cómo amar al enemigo en tiempos de redes sociales y drones? ¿Cómo defender al migrante en un mundo de fronteras blindadas? ¿Cómo vivir con humildad en una cultura obsesionada con la autoafirmación? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero su figura nos urge a no conformarnos con soluciones superficiales. Él, que habló en parábolas y murió entre criminales, nos recuerda que las verdades más profundas suelen esconderse en lo marginal, en lo frágil, en lo que el mundo desecha. La historia de Jesús, en última instancia, es la historia de una revolución incompleta. Su reino, anunciado como presente pero aún no consumado, sigue siendo un proyecto en construcción, un llamado a que cada generación encarne sus valores en formas nuevas. No pertenece solo a los altares o los libros de teología, habita en el maestro que educa en la periferia, en el médico que atiende sin recursos, en el joven que planta árboles en un planeta herido. Su resurrección, más que un evento del pasado, es una metáfora de la capacidad humana para renacer, de la injusticia a la solidaridad, del miedo a la fe, del individualismo a la comunidad. Al cerrar este recorrido, queda claro que Jesús de Nazaret no es un relicario del pasado, sino un provocador del futuro. Su legado no se mide en templos o seguidores, sino en la capacidad de su mensaje para inquietar, sanar y unir. 2000 años después, su voz sigue desafiándonos. ¿Seremos capaces de amar hasta lo extremo?
¿De ver en el rostro del otro, cualquiera que sea su bandera, a un hermano? La respuesta no está escrita en los evangelios, sino en las manos que alimentan al hambriento, en los corazones que perdonan lo imperdonable, sino en las almas que, incluso en la oscuridad, insisten en encender una luz. Jesús de Nazaret murió en la cruz, pero su sueño, un mundo regido por el amor, sigue vivo, y mientras haya alguien quien lo abrace, esa utopía jamás morirá.